¿Qué tal, Judith? Muy buenos días y como siempre, Salud al Día está presente en Clima de Radio. Y en este caso vamos a hablar de la afasia, que es el trastorno, no es una enfermedad, que ha llevado a Bruce Willis a retirarse de la actuación. Le vamos a contar de qué se trata este trastorno, cómo estar atento a las señales de alerta y el tratamiento. Lo escuchamos a Andrés Barbosa, neurólogo, y esto nos decía. Sí, la afasia es un trastorno del lenguaje adquirido que se produce por un daño cerebral. Eso es la afasia. No es una enfermedad en el punto de que no tiene una sola causa, sino que es una manifestación clínica que puede aparecer en distintas circunstancias. ¿En qué circunstancias, por ejemplo? Mira, la más común, por ejemplo, es después de una ACV. Como las causas agudas o nuevas para desarrollar una afasia, se afecta el infarto cerebral, por ejemplo, afecta zonas del lenguaje y la persona pierde la capacidad de expresarse o la capacidad de comprender adecuadamente. Y dentro de las enfermedades crónicas, la más común de causante de afasia es la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Las personas con enfermedad de Alzheimer tienen dificultad para encontrar los nombres de los objetos o hablan menos, disminuyen el vocabulario o no participan tanto en las conversaciones o no comprenden bien a veces frases complejas. Y hay una forma de afasia que aparece, que es parecida a la enfermedad de Alzheimer, que se llama afasia progresiva primaria, donde la persona, en vez de empezar con problemas de memoria, empieza directamente con problemas del lenguaje que son progresivos y cada vez se hacen más graves. Esa es un poco una manifestación poco frecuente, pero bueno, ahí en ese caso solamente vemos el trastorno del lenguaje. En el caso de que no sea como consecuencia de una ACV, que sean las otras causas que vos te referís, ¿cuáles son las señales de alerta? Mira, por ejemplo, una persona sabe lo que quiere decir y no puede decirlo. Se queda como esa sensación de tener algo en la punta de la lengua y no decirlo. No hay que generar una alerta con esto porque a todos nos pasa en algún momento del día que decimos pasame y uno se queda pensando qué era lo que quería decir. Eso no tiene que preocuparnos en realidad. Lo que tiene que preocuparnos cuando ese olvido o ese problema de la memoria ya empieza a ser sistemático y muy repetitivo y con cosas que uno ya se tendría que acordar cómo se llaman los objetos o cómo se llaman las personas, por ejemplo. También uno puede ir olvidándose los nombres de las personas. Eso ya es una alerta para decir, bueno, vale la pena hacer una consulta por este motivo, ¿no? Claro, pero te podés olvidar en ese momento y después recordarlo después, ¿no? Es para no alterar un poco acerca de esto, porque todos nos olvidamos, como vos decías, claro. Sí, por eso. Tiene que ser algo que nosotros vemos en forma repetida y sostenida en el tiempo, si no, no es un motivo de alerta. Bien. Y una vez detectada, ¿cuál es el tratamiento? No hay una medicación, primero no hay una medicación que mejore el lenguaje, o se puede intentar algo, pero en general no suelen ser beneficios muy significativos. El tratamiento principal está a cargo de la rehabilitación fonoaudiológica. Ahí dentro de la fonoaudiología hay distintas como subespecialidades. Hay una de las subespecialidades de la fonoaudiología que se dedica a la rehabilitación del lenguaje. Entonces esto se hace el trabajo ya sea sin importar la causa, ya sea cuando está producida por, como te comentaba, la afasia progresiva primaria, o una afasia después de un traumatismo de cráneo, después de un tumor cerebral, después de una ACV. Eso se hace rehabilitación fonoaudiológica, es el pilar principal del tratamiento. Ahí lo escuchábamos entonces, Andrés Barbosa, neurólogo, despejándonos acerca de las dudas que existen sobre la afasia para tener en cuenta entonces las señales de alerta y el tratamiento. Nosotros con Salud al Día en Clima de Radio nos encontramos en cualquier otro momento.